Bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a la clase de repaso con Roberto Bertolé de Psicoanálisis 2. Primero que nada, agradecerte como siempre la predisposición, Roberto. Para nosotros siempre es muy importante poder generar este tipo de espacios, estas clases de repaso, estos encuentros, digamos, entre docentes y estudiantes, en esta ocasión virtual. También siempre vamos a encontrarnos acá en la FACU y bueno, me parece que es importante poder aprovechar también las consultas y los espacios que se van generando. Y en eso, obviamente, de cara a la mesa, nada, para poder llegar de la mejor manera. Yo, a modo de una introducción, si se quiere, nada, quería decir desde el ALDE, digamos, venimos desde el principio de año tratando de hacer varias cosas en función de la necesidad que tenemos de defender la educación pública más que nunca. En este momento que se viene desfinanciando, en el que hay muchas cuestiones con el presupuesto que está congelado desde el año pasado, y que nada, tuvo más de 250% de inflación y que eso complejiza mucho cómo va a ser el año y el cursado. Creemos que más que nunca es importante encontrarnos estudiantes, encontrarnos también con docentes, seguirnos organizando para defender la educación pública que tanto necesitamos, que transitamos todos los días, así como todos los derechos conquistados. Así que obviamente les invitamos, les queremos invitar a encontrarnos en la FACU, a debatir, a charlar cómo son esos caminos para defenderla, para que la educación pública siga siendo un derecho y no un privilegio, y que en ese sentido también, nada, que poder exigir más presupuesto para la educación que bien lo necesitamos, así como para los diferentes ámbitos públicos como que hacen como la salud, bueno, cosa que ya conocemos me parece, y que vienen a ser muy vulneradas en estos tiempos que corren. Así que nada, invitarles a participar, obviamente desearles a todos muchos éxitos en el examen y en lo que venga. También vamos a seguir peleando por poder permanecer en la FACU, por poder avanzar y también obviamente abrir el lugar a que cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier consulta, nada, estamos más que dispuestos y nos vamos a ir encontrando como todos los días, como todos los años en la FACU. Así que bueno, mucho éxito en la mesa, bienvenido al grupo y de vuelta, Roberto, te agradezco la participación a vos y a todos, pero a vos en particular por la predisposición de siempre. Muy bien, buenísimo. Sí, importante. ¿Se me escucha bien? Bien. Muy valioso esta actividad que ha organizado el ALDE. Así que, bueno, es importante más todavía en estos tiempos, en este momento tan difícil que, bueno, todos estamos viviendo, una situación entre tantas otras que, por supuesto, apoyamos, como es el paro de transporte de mañana, que, bueno, es un descalabro lo que ha producido a nivel de transporte público ese gobierno nacional. Y entonces, bueno, aprovecho para comentarles que la decisión que he tomado es que mañana se abre la mesa, pueden ir los alumnos que puedan llegar a la facultad y los docentes que también podamos ir. Yo me comprometo a ir, pero por supuesto no todos van a poder tener la posibilidad de llegarse hasta la facultad, con lo cual vamos a desdoblar la mesa para el martes siguiente. O sea, podrán rendir mañana los alumnos que puedan ir, no pierden la posibilidad de rendir en este llamado porque lo continuamos el martes siguiente, pero también va a depender la cantidad de docentes que vayan mañana, cosa que no podemos anticipar ahora. Esa es la decisión que tomé en acuerdo con los 3 profesores adjuntos y probablemente haya no muchos docentes que puedan llegarse hasta la facultad. Están invitados a rendir mañana los que puedan ir a la facultad mañana, o porque les quede cerca, o pueden ir caminando, o porque lo lleva alguien de algún modo, en bicicleta, de diferentes maneras, y que los que no puedan ir mañana, martes 5, continuamos la mesa el martes 12. No es necesario justificar nada para el martes 12. El que puede y quiere ir mañana va mañana, el que no puede ir el
el que no puede ir mañana puede ir directamente, sin necesidad de avisar, sin necesidad de ningún trámite, va directamente el martes 12. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí, buen día, doctor. Perdón. Algo muy escueto. Por favor, si suponiendo que mañana vaya a rendir y rinda mal, ¿podría volver a rendir el martes que viene o no? No, no hay. Ya es presentarse a rendir. No, o sea que no. No es un otro llamado. No es otro llamado. Claro, o sea que tendría... Si alguien que rinde mal mañana o el martes 12 se puede presentar el tercer llamado de este turno. El turno tiene, de febrero a marzo, tiene 3 llamados. Así que... Gracias. Bien. Roberto, disculpa, te hago una consulta. En el caso de que a las, no sé, 10 de la noche, como suele pasar, lleguen a levantar el paro, ¿la mesa queda igual desdoblada o se cancela la desdoblada? No, se cancelaría el desdoblamiento. Sí, porque ahí ya iríamos todos los docentes y están invitados a que el que quiera se puede presentar mañana y ya, salvo un exceso de alumnos que no demos abasto para terminar mañana, pero eso es normal, a veces puede ocurrir, ahí la desdoblamos para el martes siguiente, si no, no. Si se levantara el paro, incluso mañana a las 5 de la mañana, la mesa terminaría en lo posible mañana. Claro, pero Claro, profe, caso de la pero... gente que no vive en Rosario, por Claro, ejemplo. todo bien, pero no se puede. No se puede viajar a las... Porque si se levanta a las 5, yo tengo varias horas de viaje. En cuanto al tema que está puesto por consejo, dice que deberían avisar 48 horas antes qué pasa con el examen y como que no se debería revertir esa situación. Como que, bueno, si vos nos estás avisando que sí, es se una locura. dobla la mesa, por más de que el paro lo levanten a las 10 de la noche, la mesa quedaría desdoblada igual, como que a eso pregunto. Veríamos para la gente que yo les pido a quienes están en esa situación que me envíen un mail y yo no tengo ningún problema y entiendo la situación perfectamente bien. Iré con 2 o 3 docentes de la cátedra a tomar a los alumnos que no puedan ir mañana, en ese caso. Pero me tienen que enviar un mail para saber cuántos son y cómo organizamos, porque yo no voy a convocar a 14 docentes para tomar a 5 alumnos, ¿entienden? O sea, organicémonos bien a través de los grupos estudiantiles, la difunden esta información. Si se llega a levantar el paro muy a último momento, yo no tengo ningún problema en mantener estas 2 fechas, porque entiendo, hay gente que vive afuera, hay gente que no se entera a último momento, perfecto, pero fundamentalmente con algún motivo, no porque quieren tomarse una semana más para estudiar, sino porque hay un motivo que no pueden organizar a último momento el traslado a Rosario. Ahí, ningún problema. Avísenme por mail, así lo organizamos. No sé si quedó claro quién preguntaba. Sí, yo pregunté y gracias. Bueno. ¿Quién dijo que era una locura? ¿Opina algo? ¿Dice algo ahora? No sé quién había dicho. No, sí, profe, fui yo. No, que le agradezco la contemplación de que para los que tenemos varias horas de viaje y que sería medio imposible coordinar sobre la marcha, yo le voy a mandar un mail y cualquier cosa, bueno, coordinaríamos para la semana que viene. Esperemos, como claramente, ¿no? Han dicho, a veces se levanta a último momento las negociaciones, los acuerdos, y ver qué pasa. Y si fuera tal el caso de que hay que, que se puede tomar mañana, ahí entonces los que tengan necesidad de viajar para rendir, y entonces no pueden hacerlo mañana, me avisan por mail, ningún problema. Bueno,
¿Alguna otra pregunta, cuestión? Si quieren, ya empezamos entonces. Esto es consulta para rendir finales, pero un dato para que, no para que se inscriban en Psicoanálisis 2, pero sí que hoy me parece, no, hoy es 4, el miércoles, ¿no? Empieza la inscripción a las materias, me parece, no sé si es así. ¿Mm? El miércoles comienza, no sé. Claro, claro, ahí está, ahí está. Bueno, muy bien. Vamos entonces a lo nuestro. El otro día, en otro horario de consulta así virtual, algunos de ustedes deben haber estado, estuvimos trabajando algo de lo más fundamental para tomar en cuenta de esta materia y una perspectiva para que les sirva leer la materia y entender de qué se trata verdaderamente. Hoy lo que podemos hacer es trabajar, si les parece, escucho opiniones y preguntas distintas sobre un punto específico del programa que solemos tomar en los finales, que es el desarrollo que hace Lacan y lo nombra el grafo del deseo. No sé si les parece, podemos tomar otros puntos sobre la enseñanza de Lacan que están en el programa, o lo que ustedes prefieran. Ustedes me dirán si hay alguien que tiene alguna pregunta en particular, le damos lugar. Profe, yo tengo una pregunta, si puede ser, sobre la castración en Lacan, porque él en el seminario Perdón, 4... ¿pueden así? Porque estoy viendo muchos sin cámara. Si pueden conectar la cámara, se los agradezco, porque si no, a mí personalmente me resulta poco agradable hablar tantos cuadraditos con un nombre nada más. Por favor, los que puedan, les agradezco mucho si pueden conectar la cámara, les agradezco mucho. Sí, decías entonces la castración en Lacan. A ver, ¿quién hablaba? Que perdí Sí, yo en realidad soy Luisina, pero bueno, estoy del Meet de mi hermana. Bueno, Luisina, ¿no podés conectar? Ahí está, gracias. Sí, ahí no sabía si se nos había aprendido. Ahí está. Él en el seminario 4, en la tablita, justamente habla de un agente que es el padre real, que es una deuda simbólica, y que el objeto sería imaginario. Y después en el seminario 5, cuando más o menos lo integra con los tiempos del Edipo, yo lo único que pude leer que él habla de la castración es que la madre está castrada y que está, como que medio lo equipara con que está privada. Quería saber si se puede entender de alguna otra forma más o si es solamente eso lo que él habla en el seminario 5. Porque después en el tercer tiempo del Edipo él habla de la intervención del padre real, pero como que no menciona más nada de la castración. Como que me quedó ahí medio suelto. Muy interesante la pregunta, muy bien enfocada. Gracias, Lucina. Se puede hablar, hacer un seminario de un año sobre este punto. Lacan lo vuelve a trabajar muchas veces, pero lo que nos importa a nosotros es que quede más o menos claro cómo, hay una decisión de Lacan de su vuelta a Freud, su retorno a los conceptos fundamentales de Freud, y de ahí
recién en el seminario 4 y antes no, recupera de Freud el valor de la lógica freudiana de Edipo-falo-castración. Antes del seminario 4 no lo privilegiaba. Entonces, a partir del seminario 4 recupera esa lógica falo-edipo-castración, una lógica porque se conecta, digamos, se articulan los tres conceptos para poder entender en Freud de qué habla cuando Freud habla de la sexualidad infantil y de la sexualidad en la vida adulta. Edipo, falo, castración. Pero Lacan lo que hace es, cuando recupera esa lógica, un doble movimiento en el seminario 4. Un movimiento que es hacer aparecer la falta en ser que es constituyente para todo ser humano, mujeres y hombres, cualquiera sea después su elección sexual, o sea asexual o no binario, pero la falta en ser es algo que antecede a la imaginarización de la falta, que después toma diferentes escenarios y formas. Entonces, lo que tenemos es que privilegia la falta, que sería un poco un nombre de la castración constituyente. En Freud la castración estaba muy vinculada a una experiencia de falta, incidiendo sobre el narcisismo. Cuando Freud habla de la amenaza de castración en el varón, es a cuenta de permitirle al niño avanzar en la construcción de la subjetividad, de su ir al mundo. Y entonces afecta el narcisismo, el símbolo ahí del narcisismo en el varón es el pene. Y entonces lo que hace Freud es figurar que el niño siente una amenaza sobre un órgano narcisista de su cuerpo. Narcisista, ¿por qué dice Freud? Porque le brinda, es la zona del cuerpo que más excitación, placer, erogeneidad tiene. No porque se le antoje a Freud hablar del pene como, o sea, ¿por qué no una mano? ¿Por qué no el pie? ¿Por qué no el pelo? No, porque la zona de mayor excitabilidad, de mayor placer y que tiene a mano el niño, tiene a mano el pene. Y algo de esto estuvimos hablando el otro día, quienes estuvieron lo pueden recordar, que es qué necesario que resulta la experiencia que hacen los niños y las niñas de 2, 3, 4 años cuando van al jardín de infantes o al preescolar, 5 años. Porque son los momentos en los que se encuentran que hay muchos otros chicos que se las tienen que
ver con eso, y que no es algo que están mimados o consentidos, como en la casa. Entonces, la angustia de castración, en Freud ya lo leemos como algo que permite el crecimiento subjetivo. No hay niño o niña que crezca al mundo si no es a condición de la angustia. Y eso le ocurre a los adultos también, no solamente al niño, a la niña. Entonces, en Lacan lo que encontramos es, en el seminario 4, un movimiento que va a privilegiar la falta en ser, y no es casualidad que Lacan hable de la falta en ser, porque él abreva mucho en el clima y los debates del existencialismo de los años 40, 30, 40, 50, fuertemente impregnado en la cultura francesa, y que es notable autores como, bueno, ustedes los conocen, Heidegger, Sartre, y de ahí toma, más allá de mencionar los antecedentes también, Husserl, de ahí sale todo el movimiento surrealista también, que es toda una corriente más que interesante a tomar en cuenta. Lo que Lacan había aprovechado en los primeros seminarios del existencialismo eran los desarrollos de Heidegger sobre el ser para la muerte, o el Dasein, que es el ser ahí, o sea, de un modo tal que el ser era un concepto que venía trabajado de la filosofía, no solamente del existencialismo, toda la filosofía había trabajado sobre el ser desde los primeros tiempos, y Lacan lo que hace es tomar eso para situar en los primeros seminarios el valor de lo simbólico, conectado al ser, pero como ser destinado para la muerte, solamente la vida que incluye a la muerte como su finitud puede ser vivida como dignamente, podríamos decir. Ustedes se dan cuenta de que está bien, no hay inscripción de la muerte en el inconsciente no hay, pero en la elaboración consciente, por supuesto que la hay. Y que no esté incluida en las referencias de la vida, la muerte propia, la de los seres queridos o de otras personas, implica una posición narcisista. Cuando Lacan habla del ser para la muerte, ya está en la perspectiva de que es una forma de presentar al sujeto como sujeto más allá del narcisismo. Por eso el valor de lo simbólico también, del inconsciente. Pero en el seminario 4 toma al concepto del ser y lo conecta con la falta. Lo que le falta a cada ser humano, en toda su vida, no solamente cuando nace, toda su vida, es el ser. Y, por supuesto, ustedes, yo, nuestros amigos, familiares, van haciéndose un ser como puede. Y le da mucho valor a cada cosa que logra, le brinda un ser
mujer, ser hombre, ser transexual, ser psicólogo, psicóloga, ser buena persona, ser esposo, ser pareja de alguien, ser amado. Son todas realizaciones que nunca cubren totalmente la falta de ser. Eso es lo que nos quiere transmitir Lacan en el seminario 4, pero a su vez haciendo un doble. El otro movimiento que les decía es que abre la falta en 3 categorías. Por eso habla de 3 categorías de la falta. La abre a la cómo aparece la falta en el ser humano, esa falta en ser. ¿Cómo aparece? Una es la castración, otra es la privación y otra es la frustración. Entonces, a la castración no le resta valor, sino que agrega 2 del mismo valor, de la misma importancia y trascendencia. Entonces, la castración, ahí la mantiene Lacan, el seminario 4, muy ligada al padre y al falo. Y entonces tenemos que el falo ahí toma el estatuto de imaginario. ¿Y qué es ese falo entonces? Es el falo que está muy en sintonía, muy como, digámoslo, ese falo muy teñido, impregnado y está coloreado íntimamente por el narcisismo. Retomando el espíritu de Freud, Freud consideraba que el falo debía ser algo puesto en cuestión, porque de ese modo se perturba el narcisismo. La gran pregunta de Freud es, bueno, ¿qué pasa con las niñas? Que no sufrirían esa amenaza al narcisismo. Muy interesante si seguimos esa lógica, si no atacamos eso prejuiciosamente, tildándolo de machista, patriarcal, sino que seguimos una lógica que es la del inconsciente en esta perspectiva donde el narcisismo digamos, Freud en ese punto es lo menos machista que uno puede encontrar, en el sentido de que está como diciendo que el hombre es demasiado narcisista y que debe ser afectado ese narcisismo machista, si ustedes quieren, con la castración, con una amenaza. Y entonces eso le permite al varón dejar de ser el niño que tiene algo tan importante. Bueno, muchos hombres no lo dejan de creer a eso. Entonces se mantiene el machismo infantil. Pero no machismo enfrentado a las mujeres, sino el machismo como expresión del narcisismo, porque finalmente el machismo es debilidad mental por narcisismo. El desprecio por la diferencia. El otro, porque es distinto, es despreciable. Eso es la posición machista, que a veces toma lugar fuertemente en la política. El desprecio por los que no tienen, el desprecio por la gente humilde, que son todos planeros, que son todos vagos. Eso es expresión del narcisismo y de una posición canalla.
que no admite, no se permite ninguna empatía con la diferencia. Entonces, volviendo al seminario 4, lo que tenemos es la pregunta que se hace Lacan es cómo resuelve lo que Freud había elaborado respecto de las mujeres, de las niñas. Freud, que había dicho, no tiene órgano sobre el que pueda aplicarse una amenaza, Freud, ¿no? Y entonces, ¿cómo sale del narcisismo la niña? Muy interesante la pregunta, muy actual también. Lo que dice Freud hace 100 años es que, poco menos, porque fue en 1931 que elabora esta respuesta, que es que la niña no siente una amenaza sobre el cuerpo, porque el clítoris podría ser un equivalente, lo es, de la satisfacción del órgano del pene para el varón, pero hay algo que primero no resulta tan, digamos, en la niña, la satisfacción clitoridiana, la hipótesis de Freud es que no es suficientemente placentera para una niña como lo es para el varón el tocamiento y masturbación, onanismo infantil. Hay hipótesis de Freud muy interesantes, no lo vamos a tomar en cuenta ahora, pero él explica por qué ocurre esto. Y lo que sostiene Freud es que lo que funciona para la niña como amenaza no es una amenaza sobre algo del cuerpo, sino en el plano de su vínculo amoroso. La amenaza que puede presentarse para ella como pérdida del amor del otro. Tenemos ahí algo muy interesante para reflexionar, para pensar. Esa es la posición que transmite Freud y la funda en su experiencia clínica y la de muchos analistas, particularmente analistas mujeres. Analistas mujeres que toman en cuenta algo de esto, supervisando con Freud, hablando con Freud, y él escucha, por eso algunas analistas mujeres hablaron de la sexualidad femenina antes que lo hablara Freud incluso. Entonces, Lacan toma en cuenta esto y lo que conceptualiza como esa falta que es una falta en un plano en la que opera lo simbólico para que exista esa falta, es la privación. O sea, no es que le falta algo, porque eso sería una posición muy machista. Sería ridículo. Es que a nivel del aparato psíquico, la privación implica que se puede significar en la niña que no tiene lo que debiera o que le haría falta lo que no tiene, y eso hace que no sea igual que la castración. Entonces la privación viene a ser una falta que se vive como tal porque se la significa como falta. No porque hay algo que puede amenazar ante una eventual pérdida, perder algo eventualmente, algo muy narcisista, sino que ya de eso, dice acá entonces, está privada. Ahí aparece cómo la privación se le atribuye, entre líneas se encuentran algunas reflexiones de Lacan, que ya la privación
de la privación le echa la culpa a la niña a su madre. En la misma línea de Freud, cuando Freud decía que es cómo sale la niña de la ligación preedípica con su madre. ¿Cómo sale la niña de la ligación preedípica? Y dice Freud, por dos vías. La decepción que podríamos conectar con la privación, está decepcionada no de ella, de la madre. Y los reproches. Decepción y reproche que muchísimas veces vemos que continúan toda la vida de una relación de una hija con la madre. Decepción y reproche. De ahí toma entonces Lacan lo de la privación. Y la frustración se refiere al lazo amoroso, a la lógica de demanda y frustración, que implica cómo interviene la respuesta del otro, pero, cuidado, no es la respuesta del otro lo que crea la frustración, sino cómo se le interpreta a la respuesta del otro. ¿Qué interpretación se hace de esa respuesta? Determina que algo sea frustrante o no. Y la frustración, dice Lacan entonces, siempre frustración de amor. Teniendo este panorama, lo que tenemos es que Lacan introduce la falta en ser, introduce 3 categorías de la falta y no una sola. Y las 3 categorías de la falta nos van a mostrar cómo tramita el aparato psíquico el gran problema del ser humano, que es el narcisismo, que se disimula bajo los mejores ropajes, que se presenta con las mejores justificaciones. Siempre se tiene razón. Para justificar por qué alguien se ofendió tanto. ¿Cómo no me voy a ofender? ¿Cómo no me voy a molestar? ¿Cómo no voy a ser violenta, violento? Y una madre o un padre puede actuar de modo muy narcisista, sin escuchar a sus hijos, porque escucharlos costaría mucho a su narcisismo, y los castiga o los ningunea, no les presta atención, porque no tienen nada para decir, o está equivocado. Aunque esté equivocado, escúchalo. Si no lo podés escuchar, hay una dificultad, una debilidad apoyada en el narcisismo, que no admite algo diferente. Entonces, tenemos ese panorama en el seminario 4. El acento ahí está puesto en la castración, en el falo imaginario. Tomemos en cuenta que el falo imaginario está representado en el órgano por el valor significativo que tiene, o sea, por una operación simbólica. El órgano masculino tiene un valor especial, particularmente para el varón. O sea, tanto que toda la mayoría de la pornografía
destaca, pone en primer plano la potencia del órgano fálico. Y es como toma el papel protagónico. Entonces, lo que tenemos que considerar es qué hace que el falo, que es el pene potente, la imagen, no es un pene miniatura, chiquitito, flácido y detumecido, sino que el falo que toma valor hasta en los chistes, en los comentarios, en las fantasías, es el falo que es un pene en erección. ¿Qué es un pene en erección? El símbolo de la potencia, de algo que tiene una fuerza o una posibilidad de incluso crear vida. Así se lo consideró siempre en la historia, al falo como el símbolo de la vida y de todo lo que sea fertilidad. Es muy interesante hoy en día que la fecundación puede ser in vitro y puede ser prescindiendo del falo. Únicamente recurre al esperma, en un banco de esperma. Ni siquiera es necesario un hombre. Es muy interesante, ¿no? Porque la ciencia entonces ha permitido derrumbar esa conexión tan directa entre el falo, la procreación, la vida, la generación de nueva, de la fertilidad. Entonces, esta es la perspectiva en el seminario 4. El falo imaginario está representado por el pene en erección. Profe, perdón. Permítanme un segundito, enseguida sí, ya te doy la palabra, enseguida. Entonces, lo que quería decir, pero hay una combinación directa entre el falo imaginario, la representación de la potencia y todo lo que viene a cerrar un sentido. El imaginario tiene esa característica. Cada vez que concluimos algo, que concluimos, creemos que tenemos todo claro, es una forma de donde lo imaginario alivia. O sea, sería infinito el trabajo de dialectización de cada punto al que se llega de elaboración de algo. Entonces, es muy necesario también para tranquilidad y para poder respirar un poco en paz, tranquilo, llegar a conclusiones que toman una forma imaginaria. Tanto Freud como Lacan y muchos otros autores en psicoanálisis llegaban a conclusiones que tomaban una forma de paradigma, o sea, de una convención en un momento determinado de que las cosas eran así. Pero el mismo Freud y el mismo Lacan eran los primeros en encargarse de no quedar solamente en eso, de cuestionar eso. O sea, habrían permanentemente un trabajo simbólico que implica, bien, esto es lo que se dice, esto es lo que he dicho. Muy bien,
¿Y por qué? Sí, como hacían Freud y Lacan. La clínica me muestra complicaciones, realidades, problemas de la vida humana que para los que no son suficientes las explicaciones que he creado. Bien, son insuficientes entonces. Busquemos, inventemos otras. Pero el imaginario, como se nutre de narcisismo, no tolera demasiado ese trabajo permanente. Y es lo que encontramos en el mismo Lacan cuando del seminario 4, donde aparece el falo como imaginario, el falo puesto en el cuerpo, significado como tal, pero también el falo de la privación, porque el falo de la privación es muy interesante. Es el falo que ya no es que se puede perder, que ya no se tiene. Con lo cual, dice Lacan que eso le permite a la mujer ser más libre. No dice que pobrecita, no tiene, está limitada, al contrario. Si el hombre, el varón, siempre mantiene un tono en su vida de cierta amenaza, siempre es un poquito más o menos, mucho o poco cobarde, porque tiene la marca de su amenaza primera, la niña convertida en mujer no tiene esa amenaza. Y entonces resulta más libre. Y eso se verifica, muy claro eso. Es más desafiante, más rebelde, más cuestionadora, lógico, muy bien, bienvenido todo eso. El hombre suele ser un poco más complicado en eso. Y si logró en su vida, a la edad que sea 20, 30, 40 años, logró algo, un bienestar económico, un buen trabajo, una familia, no va a querer perder nada de todo eso, arriesgar nada de todo eso. En la mujer es otras dimensiones las que están muy presentes. Muy interesante cómo contamos con algo que Lacan y Freud dijeron hace 50, 100, 80 años, podemos leer fenómenos muy de la actualidad. Después pasa al seminario 5. Yo escuché, me parece que decía Luisina, que en el seminario 5 no habría referencia a la castración en el tercer tiempo del Edipo, con el padre, ¿no? No sé si escuché mal, una cosa así. Claro, como que él por lo que yo solamente menciono la castración, cuando él dice la madre está privada, en tanto está castrada, y después en el tercer tiempo, como que aparecen serían los otros elementos de la castración, el padre real, el objeto, pero no habla de la castración en sí, sino que lo único que encontré es que habla en el segundo tiempo. Bien, muy bien, tal cual. Ahí la castración es la del padre. Porque el tercer tiempo del Edipo implica un padre que no siempre se presenta, no siempre existe. No siempre existe el del segundo tiempo tampoco. El padre del tercer tiempo, ¿cuándo aparece? Si es que existe ese padre, en cada caso, ¿no? Digo, presenta su deseo. Presenta con mayor cuidado, con menor cuidado, a veces muy salvajemente, a veces con mucho respeto
por su hija, pero siempre es aquel padre que transmite una conexión con la vida, un lazo libidinal con la vida, un gusto, o sea, que él está afectado por la castración. Si la castración la conceptualizamos como la condición del deseo, porque eso es la castración. Más allá de que sea amenaza o privación, la castración es lo que permite ir al mundo del deseo y no quedarse en la endogamia. La endogamia es satisfacción pulsional, no es deseo. El deseo siempre implica el deseo como deseo sexual, deseo amoroso, deseo en relación a los proyectos y los ideales en juego. El deseo siempre implica encontrarse y vérselas con el deseo del otro. El deseo del otro que no es ni mi papá, ni mi mamá, ni que me cuidan mi narcisismo. El deseo del otro es un enigma. Y no hay que pensar en algo tan raro, extraño que aparezca. ¿Cómo aparece el deseo del otro? Aparece permanentemente. El deseo del otro particularmente nos afecta el deseo del otro cuando ese otro es alguien que nos importa. Cuando ese otro, gran otro, escrito con mayúscula, es alguien que nos interesa particularmente, con el cual tenemos como un vínculo particularmente importante. Me parece que aparecieron algunas preguntas, no las alcancé a leer, no sé si quieren hacerlas, no alcancé a leer ni quiénes eran. Hubo como 3, 4 que aparecieron en la pantalla. ¿Quieren hacer alguna pregunta? O sea, para terminar esta idea entonces, en el primer tiempo del Edipo, la castración está en la madre antes de tener el hijo o la hija. ¿Por qué? Porque sin esa castración en la madre, cuando era